Antes de empezar, quiero ubicarte en algo. Tú ya conoces el mito del rey Midas, el hombre que lo tocaba todo y todo se volvía oro. Pero lo que casi nadie cuenta, y lo que a mí me interesa hoy, es lo que pudo haber pasado antes. La historia que no está en los libros, la parte que no se enseña cuando te cuentan el cuento como si fuera solo una moraleja infantil, porque los adultos no se vuelven Midas de la nada. Los deseos grandes no nacen de la ambición solamente, muchas veces nacen de un vacío, de un miedo antiguo, de algo que se aprendió en la niñez, cuando todavía no sabíamos explicarnos, pero ya sentíamos. Y si te hablo de esa precuela, no es para inventar por inventar, es porque ahí, en ese antes, suele estar la raíz de muchas cosas que vivimos hoy. Esta fábula no es sobre oro, es sobre el impulso de controlar para no sufrir, sobre querer asegurar la vida, sobre querer confundir seguridad con paz, y sobre esa parte nuestra que, por dentro, sigue siendo un niño intentando no volver a sentir que algo falta. Escúchalo despacio, no como quien oye un cuento, sino como quien se mira en un espejo. Ahora sí, comencemos. Midas fue un niño antes de ser rey, y aunque nadie lo recuerda así, hubo una época en la que Midas era simplemente un muchacho con ojos atentos, de esos que miran más de lo que hablan, de esos que aprenden rápido el lenguaje secreto de los adultos, los silencios, las miradas, los gestos mínimos que dicen más que las palabras. No fue una infancia trágica, eso es importante, no hubo una gran escena de abandono, no hubo golpes, no hubo una desgracia que todo el mundo viera. Fue algo más sutil y por eso mismo más común. Su casa era un lugar donde se trabajaba mucho, donde el cansancio era normal, donde el amor existía, sí, pero llegaba agotado. Su padre era un hombre recto, de esos que creen que amar es proveer. No era cruel, pero era duro y estaba lejos, incluso cuando estaba cerca. Su madre tenía manos de hacer, manos de sostener, lo cuidaba, lo atendía, pero había días en que sus ojos parecían estar en otra parte, mirando una preocupación que Midas no entendía. Y entonces, sin que nadie se lo dijera directamente, el niño aprendió a hacer algo que hacen muchos niños. Aprendió a no pedir, aprendió a mirar al rostro de su madre y calcular si era un buen momento para hablar. Aprendió a escuchar el paso de su padre y saber si venía de buen humor o si venía con el humor encima. Aprendió a hacerse pequeño, a no ser carga, a no ser problema. Y como nadie le dijo, no sientas, pero el ambiente lo insinuaba, Midas empezó a guardar. Guardaba preguntas, guardaba tristeza, guardaba rabia pequeñita. Guardaba esa sensación rara de que había algo que él necesitaba, pero no sabía cómo pedirlo sin sentirse culpable. Algunas noches, cuando todos dormían, se quedaba despierto mirando el techo y sentía una cosa en el pecho que no sabía nombrar, una mezcla de vacío y de alerta, como si la vida fuera algo que podía fallar en cualquier momento. Una vez, siendo muy pequeño, se enfermó fuerte. Fiebre alta, delirio, de esos días en que el cuerpo se vuelve un campo de batalla silencioso. Su madre se quedó a su lado, claro que sí, pero la vio llorar bajito, pensando que él dormía, y el niño, en su inocencia, hizo una asociación que le quedó tatuada en el alma. Si yo falto, ella se rompe. Desde entonces, su corazón aprendió una idea peligrosa, que perder es insoportable, que faltar es un crimen, que la vida puede quebrarse, y en vez de aprender a confiar, aprendió a vigilar. Midas creció con esa vigilancia adentro,
No se notaba. No era el niño problemático, era el niño bueno. El que se porta bien, el que no reclama, el que se adelanta, el que ayuda. Los adultos lo admiraban. Decían, ¡qué muchacho tan juicioso! Y él sonreía. Pero por dentro, lo que realmente estaba haciendo era esto. Estaba tratando de merecer el amor. Estaba tratando de asegurarlo. Estaba tratando de que nadie se fuera, de que nada se rompiera. Porque si lograba ser perfecto, tal vez el vacío no regresaba. Con los años la vida lo llevó a lugares grandes, a decisiones grandes. Y un día, Midas fue rey. No por magia, por responsabilidad, porque supo moverse en el mundo, porque supo entender cómo funcionan los sistemas, porque supo controlar lo controlable. Y el reino lo aplaudió, y la corte lo respetó, y el poder le dio una sensación que a él le parecía alivio. Le dicen seguridad. Pero el problema de la seguridad es que cuando se vuelve adicción, te pide cada vez más. Y Midas, sin darse cuenta, empezó a cambiar. Ya no era el niño que miraba al cielo. Era el hombre que miraba inventarios. Ya no se alegraba con un día tranquilo. Se inquietaba si no había una próxima estrategia. Y cada vez que el mundo mostraba su naturaleza real, impredecible, cambiante, algo dentro de Midas se activaba. Ese niño que no quería volver a sentir que le faltaba algo. Una sequía, un rumor de guerra, una posible traición, una enfermedad en una región del reino, una mala cosecha, todo se volvía una señal de alarma. Midas empezó a pensar en el tiempo como enemigo, en el cambio como amenaza, en lo impredecible como peligro, y empezó a creer que la paz era tenerlo todo bajo control. Con el paso de los años, Midas se volvió eficiente, muy eficiente, y también se volvió tenso. Esa tensión no se veía desde afuera, porque tenía corona, porque tenía poder, porque tenía soluciones. Pero cuando se quedaba solo, cuando la noche se cerraba y ya no había tareas que hacer, sentía lo mismo que de niño. Esa incomodidad en el pecho, ese vacío que no se explica, esa sensación de que algo falta aunque todo esté bien. Y en esas noches, sin darse cuenta, se volvía duro, no con la gente, consigo mismo. Se decía cosas que muchos se dicen por dentro. Si yo no lo hago, nadie lo hará. Si me relajo, algo malo pasará. Si suelto, pierdo. Si pierdo, me muero. Así de irracional, así de humano. Y entonces llegó una noche particular. Una noche en que el palacio estaba silencioso. Pero el silencio no era descanso, era presión. Midas salió al jardín. No buscó testigos, no buscó sacerdotes, no buscó magos. Simplemente habló al vacío, como cuando uno habla para que a quien corresponde, cualquier ser por ahí invisible, lo escuche y le dé alguna respuesta. Simplemente habló y dijo: estoy cansado. Cansado de que nada dure. Cansado de sentir que el mundo me puede quitar lo que amo. Cansado de esta incertidumbre que me muerde por dentro. Respiró, tragó saliva, y entonces dijo la frase que parecía solución, pero era en realidad una confesión. Quiero que nada se pierda, quiero que todo permanezca. No hubo trueno, no hubo voz, no hubo señal, solo un silencio, más profundo de lo normal. A la mañana siguiente, Midas tocó una rama y la rama se volvió oro. Al principio se quedó quieto mirando, como si el mundo por fin le hubiera dado un acuerdo. Tocó la piedra, oro. Tocó la mesa, oro. Tocó una copa, oro. Y por primera vez en mucho tiempo sintió alivio. No euforia, alivio.
como cuando alguien que ha vivido con miedo por fin cree que está a salvo. Ahora sí, pensó Midas. Ahora nada se me escapa. Pero el cuerpo siempre sabe antes que la mente. Ese mismo día, cuando se sentó a comer, tomó un pedazo de pan, lo llevó a la boca y no sintió nada. Masticó, tragó, nada. Era como comer una idea, no alimento. Le sirvieron vino, lo probó, nada. El jardín seguía ahí, las flores seguían hermosas, pero el aroma como si nunca hubiera existido. Midas se quedó quieto, con el vaso en la mano, tratando de entender. Y ahí empezó algo peor que la pobreza. La desconexión. El mundo brillaba pero no latía. Los días siguientes fueron una mezcla rara de gloria y pesadilla. La gente decía, ¡qué bendición! Los cercanos decían, ¡qué poder! Los ambiciosos decían, ¡qué envidia! Los sacerdotes hablaban de favores divinos, pero Midas, por dentro, empezaba a sentir algo que nadie veía. Un frío. No en el clima, en el alma. Se dio cuenta de que ya no podía tocar nada sin convertirlo, y eso que al principio parecía poder, empezó a sentirse como prisión, porque había cosas que no quería convertir en oro. No quieres convertir en oro la risa. No quieres convertir en oro el calor. No quieres convertir en oro una caricia. Pero Midas seguía intentando vivir normal, porque así somos. Cuando algo nos duele, muchas veces fingimos que no. Y entonces llegó el momento inevitable. Su hija entró corriendo. Su hija era lo único que Midas todavía podía mirar sin sentir tensión. Era su refugio, su recordatorio de que aún había vida. Ella no sabía de poderes, no sabía de peligro, sabía de amor. Corrió hacia él, se lanzó a sus brazos y al tocarla el mundo se detuvo. El cuerpo se volvió rígido, frío, dorado. Midas se quedó sin aire. No gritó como grita alguien castigado, gritó como grita alguien que entiende, porque en un segundo vio el hilo completo, vio al niño que aprendió a no pedir, vio al adolescente que creyó que debía ser perfecto, vio al rey que confundió control con paz, vio al hombre que pidió que nada se perdiera y terminó perdiéndolo más vivo. Cayó de rodillas y en el suelo del palacio, con la corona pesándole como nunca, dijo algo que no era plegaria, ni protesta, ni negociación. Era un ruego humano. Quiero volver a sentir. Ese día, Midas no se convirtió en santo. No se volvió iluminado de repente, solo se quebró. Y ese quiebre fue bonito, porque por primera vez dejó de sostener el personaje. Lloró como no lloraba desde niño. Lloró sin control, lloró sin dignidad, lloró con el cuerpo. Y mientras lloraba entendió algo simple. Que no había querido oro, había querido seguridad. Que no había querido tenerlo todo, había querido no perder. Que no había pedido riqueza, había pedido anestesia. Porque el control, cuando se vuelve obsesión, es eso, una anestesia contra el miedo. Los días siguientes fueron extraños. Midas dejó de tocar, no porque alguien se lo ordenara, sino porque empezó a temer su propia mano. Se sentaba horas mirando sus palmas como si fueran culpables, como si fueran armas. Intentó dormir y el sueño no llegaba. Intentó comer y el cuerpo no respondía. Intentó hablar y las palabras sonaban vacías. Y en ese vacío apareció lo que él había evitado toda su vida. El dolor. No el dolor de la hija solamente. El dolor viejo. El del niño que sintió que el amor podía faltar. El del niño que vio llorar a su madre. El del niño que creyó que el mundo era frágil y que él tenía que sostenerlo. Midas se vio a sí mismo y por primera vez no se juzgó.
se compadeció, porque entendió que lo que había hecho no venía de maldad, venía de miedo. Y hay algo muy humano en eso. Muchas de las cosas que hacemos para, entre comillas, estar bien, en realidad son cosas que hacemos para no sentir. Entonces empezó el proceso más difícil de todos: soltar. Pero soltar no fue un acto heroico, fue un duelo. Soltar es admitir que no puedes controlar todo. Soltar es aceptar que algo puede irse y aún así tu corazón puede seguir. Soltar es vivir en una realidad donde la vida duele a veces y aún así vale la pena. Midas empezó a caminar de nuevo por el jardín, sin tocar nada, solo mirando. Empezó a sentarse con el amanecer, como cuando era joven, y aunque no olía, aunque no sentía el sabor, algo adentro comenzó a aflojarse. No fue mágico, fue lento. Una tarde, mientras el sol caía, miró una flor y sintió muy leve una nostalgia. Y esa nostalgia fue su primer regreso, porque nostalgia significa que recuerdas lo que se siente estar vivo. A partir de ahí, el cambio empezó. No el cambio externo, el interno. Midas empezó a preguntarse no como rey, sino como ser humano. ¿En qué momento dejé de sentir? ¿En qué momento empecé a querer asegurar todo? ¿En qué momento confundí amor con posesión? Y la respuesta, aunque doliera, era clara. Desde niño, desde que pensó que amar era sostener, desde que creyó que si se relajaba algo se rompía, desde que entendió el mundo como amenaza. Y entonces, con esa claridad, empezó a hacer algo que nunca había hecho: permitirse ser imperfecto, permitirse no tener todas las respuestas, permitirse no ser el que salva, permitirse simplemente estar. Y en esa permisividad, la vida regresó. Primero fue el hambre, luego el sueño, luego el sabor de algo simple, luego el calor de una tarde, como si el cuerpo estuviera diciendo: gracias, ya no tengo que vivir apretado. Midas no recuperó a su hija como si nada. No vamos a romantizar eso. No vamos a inventar un final hollywoodense. Lo que sí recuperó fue algo más grande: la capacidad de sentir, y con eso recuperó dignidad, porque una vida sin sentir no es vida. Y ahora déjame hablarte a ti, porque esto no es solo Midas. El oro hoy no siempre brilla. A veces se llama dinero, sí, pero a veces se llama control emocional, a veces se llama tener la razón, a veces se llama ser fuerte, otras veces se llama no necesitar a nadie, a veces se llama yo puedo solo, a veces se llama si no lo tengo claro, me desespero. A veces incluso se llama espiritualidad, cuando usamos lo, entre comillas, espiritual para no tocar el dolor humano. Queremos asegurar la vida, queremos que nada se vaya, queremos que nada cambie, queremos que nadie nos falle, queremos que el amor no duela, y eso es comprensible, pero hay una verdad que nadie nos quiere decir porque incomoda. La vida no se puede poseer, la vida se puede vivir, y vivir incluye perder, incluye cambio, incluye incertidumbre, incluye momentos donde no sabes. El problema no es querer, el problema es querer desde el miedo, porque cuando quieres desde el miedo empiezas a convertir todo en oro. Conviertes tu relación en contrato, conviertes tu amor en vigilancia, conviertes tu trabajo en prisión, conviertes tu descanso en culpa, conviertes tus emociones en enemigo y lo peor, conviertes tu corazón en algo rígido. Y entonces la vida brilla por fuera, pero por dentro no late. Si algo de esto te tocó, no te juzgues, porque lo más probable es que tú también estés intentando, como Midas, no volver a sentir un vacío viejo. Tal vez de niño te faltó presencia, tal vez te faltó calma,
Tal vez tuviste que madurar temprano. Tal vez te enseñaron a no llorar. Tal vez te premiaron por ser, entre comillas, fuerte. Tal vez aprendiste a que pedir era molestar. Tal vez aprendiste que sentir era demasiado. Y entonces creaste un superpoder. El poder de controlar, el poder de prever, el poder de sostener, el poder de aguantar. Y sí, funciona. Funciona hasta que te deja vacío. Por eso esta fábula no es para decirte no ambiciones, no. Ambiciona si quieres, crea si quieres, construye si quieres, pero no conviertas tu vida en algo que no puedes sentir, porque el verdadero oro no es lo que tienes, es lo que puedes experimentar. Es el pan que sabe a pan, es el abrazo que te afloja, es la risa que no se finge, es el silencio que te calma, es poder estar aquí sin apretar el mundo. Y si te digo una cosa final, directa, sin maquillaje, sería esta. Si sientes que nada es suficiente, no es que te falte algo afuera, es que tu niño interno todavía está buscando seguridad y la está buscando en cosas que no pueden dársela. La seguridad real no viene de poseer, viene de aprender a soltar sin perderte. Tal vez hoy no necesitas más oro, tal vez necesitas más sentir, tal vez hoy no necesitas controlar tanto, tal vez necesitas descansar en la vida, aunque sea un poquito, y si algo dentro de ti se movió con esta historia, no lo dejes pasar. No porque sea espiritual, sino porque es humano, porque el despertar no siempre es una luz mística, a veces es algo sencillo. Volver a sentir. Y aprovecho este momento para pedirte que si te gustó este audio, si te gustó este relato, lo compartas con aquellas personas que crees que se puedan sentir sintonizadas con esta historia. Recuerda darme un like, suscribirte a este canal y de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Hasta pronto.